Tras el estreno de la película The Interview, Corea del Norte se mostró muy disgustada, pues se retrató a su gobernante Kim Jong-un como un hijo de perra en lugar de una figura benevolente, por lo que estos, en venganza, hackearon Sony y filtraron varios correos donde había mucha información interesante. Entre esa información se nos decía que Andrew Garfield, el protagonista de la saga de Amazing Spider-Man, fue despedido por Sony debido a algunas declaraciones que había hecho el actor sobre los cambios negativos que sufrió la segunda película. Además de que este no había asistido a una junta en Sony Brasil para presentar The Amazing Spider-Man 3. Además, en dichos correos se mencionaba que ya se estaban en pláticas para concretar la aparición de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, específicamente en la película Capitán América Civil War, y que de aparecer Spider-Man este no sería interpretado por Andrew Garfield, sino por otro actor, cosa que al final sí se cumplió, pues Spider-Man hizo su debut en el MCU en la película Capitán América Civil War, interpretado por Tom Holland. Todos conocemos a Mac Gargan, él es conocido como el villano Escorpión, pero durante un tiempo este llegó a formar parte de los Dark Avengers, emulando a Spider-Man con el traje negro, haciéndose llamar Venom. Esto hizo que finalmente se ganara el respeto de sus compañeros villanos. A pesar de sus nuevos poderes, Peter Parker notó que Venom no era tan intimidante como Eddie Brock, debido a que la simbiosis no era tan perfecta como con Eddie, debido a que Mac Gargan odia tanto a Peter Parker o Spider-Man como lo hacía Eddie. Una característica de este Venom es que se descontrola mucho, por lo que constantemente tiene que consumir pastillas para no volverse loco. Y podemos ver en los cómics de los Dark Avengers que a veces porta el traje clásico de los cómics con la araña grande, y por otro lado a veces usan la araña grande de la saga de Sam Raimi. Gargan finalmente se separa del simbionte después de darse cuenta que se está causando problemas de salud gracias al ADN del escorpión mutado por Gargan. Hay cierta polémica con respecto al traje de Spider-Man 2099, y es que muchos se debaten si es color negro o es color azul. Muchos creían que es color azul y pues así se le representa en varios medios como en las caricaturas, los videojuegos y en las películas animadas. Sin embargo, el traje en realidad es color negro, pero en algunas secciones del traje se ve como azul debido al efecto de iluminación de la ciudad de Nueva York en el 2099. Es una de las mejores historias en tiempo reciente del personaje, en el que abordamos distintos momentos de la vida de Peter Parker pero en tiempo real, es decir, si este envejeciera conforme van avanzando los años, mostrando cómo de a poco la vida de Peter va decayendo, pues la responsabilidad, o más bien la culpa que carga desde que murió el tío Ben, lo van alejando de su familia y sus seres queridos, pues ese está enfocado en ser el vecino amigable Spider-Man, dejando en un punto desagradable su vida, que terminó bastante similar a Ultimate Spider-Man, pues este se sacrificó para salvar a todos y darle paso el manto a Miles Morales. En una entrevista hecha a Josh Whedon, se comentó que él le hubiera gustado incluir a Spider-Man y a la Capitana Marvel en la película de Avengers Age of Ultron. Sin embargo, esto no se pudo concretar debido a que en el momento en el que se había hecho el guión de la película todavía no se llegaba a un acuerdo con Sony para incluirlo en el MCU. Lo más cercano que tenemos a eso es una escena post créditos falsa que supuestamente iba a aparecer al final de Age of Ultron.
Spider-Punk es un adolescente de nombre Hobie Brown, que en el universo 616 es Prowler, que estaba sin hogar y que fue transformado por una araña que fue irradiada como parte del vertidero de desechos tóxicos de Norman Osborn. Este se convierte en Spider-Man inspirando en el punk rock, liderando a los más oprimidos de Nueva York contra las tropas de Venom de Osborn. Spider-Punk logró matar a Osborn durante un motín al golpear al presidente con su guitarra. Después de la muerte del Duende Verde, Spider-Man se desenmascaró a la multitud de espectadores como su salvador. Posteriormente, Spider-Punk fue reclutado más tarde por Superior Spider-Man en el evento Spider-Geddon. El traje de esta versión de Spider-Man lo podemos ver en el videojuego de Marvel's Spider-Man de PlayStation 4. Los cosmakers son personas que realizan cosplays propios y o ajenos. Spider-Man, al tener un traje que en teoría cualquiera puede hacer, es el que hacen más los cosmakers, pues en algunas ocasiones llega a ser más económico hacer un traje que comprar uno. En la comunidad estadounidense, uno de los usuarios más conocidos es Godzilla Mendoza, quien se ha hecho el traje clásico, el traje negro, el Scarlet Spider y Miles Morales. Y en la comunidad latina tenemos a Spidey Avenger y a K-Plus Studio. Hay una teoría hecha por los fans que nos dice que los personajes que eran interpretados por Bruce Campbell a lo largo de la saga de Tobey Maguire se trataban ni nadie más ni nadie menos que de Quentin Beck, mejor conocido como Mysterio. Esto se refuerza porque en los storyboards de Spider-Man 4, al quitarle el casco al personaje, podemos ver la cara del actor. Sin embargo, Bruce Campbell dijo que él nunca iba a interpretar al personaje, pero Sam Raimi recientemente en una entrevista dijo que él sí iba a interpretar a Mysterio, y que incluso lo había contemplado para el papel cuando todavía se estaba haciendo Spider-Man 4. Originalmente Phil Lord y Christopher Miller, directores de Spider-Man Into the Spider-Verse, estaban considerando seriamente a Tobey Maguire para que regresara al rol de Peter Parker, siendo este Peter B. Parker. Sin embargo, esto fue descartado para no causar confusión en los espectadores, aunque como vimos en el resultado final, hay ciertas referencias a la saga de Tobey Maguire en la película. De no haber sido cancelada la sexta temporada de la serie animada de los 90, habrían varias ideas para dicha serie. En primera, Madame Web habría llevado a Spider-Man a Londres del siglo XIX, donde se encontraría Mary Jane Watson, que recordemos que en este punto se había perdido por el portal que había hecho el Duende Verde. Mientras tanto, en Londres, Spider-Man habría luchado contra Carnage, quien se reveló como Jack el Destripador. Otra de las ideas sería la aparición de Mysterio, Mephisto y Ghost Rider. Además tenemos el debut de un personaje como Beetle, el regreso de Norman Osborn, la transformación de Richard Fisk en el villano conocido como The Rose o La Rosa, Betty Brant, Puma, Hulk, Jack-O-Lantern, el regreso de Miles Warren como el Chacal y una posible aparición del Hombre de Arena. Pues recordemos que este no había aparecido en la serie porque se tenía contemplado usarlo en la película de James Cameron. Y por último tendremos un capítulo que haría homenaje a la serie de Spider-Man y sus sorprendentes amigos, pues aparecerían Iceman y Firestar. En el universo de los cómics de Marvel, Frogman es un personaje cómico con
relativamente poca importancia, el cual ha interactuado algunos héroes y heroínas importantes del universo Marvel como Spider-Man o She-Hulk. De la versión que vamos a hablar es del hijo del original, Eugene, el cual años más tarde, después de haber descubierto la identidad de su padre, se convirtió en Frogman. Pero a diferencia de su padre, que fue villano de, por ejemplo, Daredevil y Iron Man, él ahora sería un héroe. Este Frogman se hizo rápidamente amigo de Spider-Man, con el que combatió en innumerables ocasiones, comenzando así una peculiar carrera contra los malos en el universo Marvel, pues a pesar de tener un traje de alta tecnología, en realidad sus hazañas son más un golpe de suerte que una muestra de sus habilidades. Por cierto, este personaje hará su debut en la serie de She-Hulk. En el Marvel Team Up número 14 tenemos uno de los crossovers más épicos en la historia del cómic, pues tenemos un cruce entre Spider-Man y nadie más ni nada menos que Invincible. En este momento en adelante les diré que habrá spoilers de la serie de Invincible, por lo menos para futuras temporadas, ya que la serie adapta casi tal cual los paneles del cómic. Armstrong Levi atacó a Mark y a su familia usando unos portales para transportarlo a varias dimensiones, y este último cayó en una que casualmente el universo 616 de Marvel Comics. En esta historia nos cuentan cómo fue que Invincible nos conoció a Spider-Man y a los New Avengers, además de que se unió fuerzas con nuestro vecino amigable para vencer al Doctor Octopus. Este cómic sería canónico supuestamente dentro del universo de Marvel y en el Invencible. Se desconoce si se llegaría a adaptar en la serie de Amazon, pues recordemos que los derechos televisivos de Spider-Man no le pertenecen a Sony, sino que le pertenecen a Disney, o tal vez de tener la oportunidad de adaptarse, probablemente le cambiarán el nombre a los personajes. En este universo, los padres de Eddie eran muy cercanos a la familia de Peter, esto con el fin de crear un traje simbiótico para curar el cáncer. Ellos fueron engañados por Bolivar Trask para usar el simbiote como arma en el ejército, por lo que ambos se llevaron dicho traje, pero terminaron muertos en un accidente de avión, por lo que Eddie se las tuvo que arreglar para salir adelante. Ya crecido, decidió estudiar junto con Peter el traje negro, pero Peter lo usó, lo que lo trajo en un estado de vulnerabilidad muy grande, ya que estaba muy herido tras haber usado dicho traje, además de que el traje era tan salvaje que casi le iba a quitar la vida al asesino de Tío Ben. Así que le propone a Eddie destruir el traje, pero él se niega, pues es lo único que le queda de sus padres. Sin embargo, Peter no le importa eso, así que lo termina. Sin embargo, Eddie tiene una muestra guardada de respaldo, convirtiéndose así en Venom. Tras haber rechazado el guión de la película de Tobe Hooper, se hizo un nuevo guión que era más similar a los cómics del personaje, en el que el origen del Doctor Octopus y Spider-Man estarían ligados. Esta historia nos contaría obviamente el origen de Spider-Man, tendríamos al Doctor Octopus como mentor y villano de la cinta. Me parece que el interés amor sería Liz Allan. Curiosamente, algunos elementos de este guión comparten bastantes similitudes con Spider-Man 2. Para Peter Parker se estaba considerando a Tom Cruise y a Bob Hoskins como el Doctor Octopus. Sin embargo, debido a los constantes retrasos de dicha cinta, esta nunca se llevó a cabo.
es un supervillano monstruoso que es el jefe final del videojuego de Spider-Man de PlayStation 1. Es la combinación entre el Dr. Octopus y Carnage, que está empeñado en matar a Spider-Man. En este último nivel del juego tenemos que escapar de él a toda costa, pues es la única manera en la que le podemos ganar. Es una versión del personaje que se desarrolla en la Tierra del Sol Naciente. En el Mangaverse, Peter Parker es el último miembro del clan araña de ninjas, y su sensei, el tío Ben, le ha enseñado artes marciales. Después, este sería asesinado a manos de Venom, que es un subordinado del Kingpin. Entonces Peter comienza a entrenar en secreto para ser lo suficientemente fuerte como para poder vengarse. En esta versión de Spider-Man, la tía May es la hermana de la madre de Peter en lugar de que el tío Ben sea hermano de su padre. David Michelini reveló en conferencia para la Terrificon de Connecticut, la cual retomó el podcast Word Balloon, que la primera idea que tuvo fue que este personaje, es decir Venom, fuera una mujer, la cual culparía a Spider-Man de perder a su esposo y a su hijo nonato tras sufrir un aborto. En la historia propuesta, una mujer embarazada se traslada con su esposo al hospital dado que entró en trabajo de parto. Su esposo sale a buscar un taxi, pero el taxista se distrae por una batalla que tiene Spider-Man, que se encontraba en las cercanías del lugar, por lo que el conductor atropella a ambos, provocando la muerte de su esposo y el aborto de ella. Tras despertar del accidente, la mujer se daría cuenta de sus pérdidas, las cuales culparía a Spider-Man, cuyo odio traería al simbionte para unirse a ella. Esta idea fue descartada por el entonces editor de Marvel, Jim Salicrup, pues él no creía que en ese momento que los fans querrían ver a Spider-Man enfrentarse a una mujer. Uno de los temas que más dan de qué hablar en los foros de discusión de Spider-Man, ya sea en redes sociales o en convenciones, es que por lo menos en las películas hay un odio bastante grande al personaje de Mary Jane Watson, de que muchos lo catalogan como una damisela en apuros, una chica trofeo y una put. Pues esta no tiene un rol activo en la trama de las películas, así como lo tenía Gwen en la saga de Andrew Garfield o incluso Michelle Jones en la última película de Spider-Man. Dicen que es una porquería de persona, pues ella está constantemente cambiando de novio y a veces le pone el cuerno a sus parejas actuales con otros potenciales intereses amorosos, sin mencionar que dejó en el altar a una persona con la que ya se había comprometido. Aunque no justifico muchas de las cosas que ha hecho Mary Jane, sobre todo en la tercera película, hay que recordar que ella viene de un lugar donde se vivía mucha violencia intrafamiliar y por eso es más o menos entendible el por qué hace muchas cosas así. Sin embargo, la Mary Jane de los cómics llegó a pasar más o menos por lo mismo. Sin embargo, ella tiene un rol mucho más activo en los cómics de Spider-Man, llegando a un punto en el que llegó a lastimar criminales, como cuando le dio un golpe con el bat de béisbol al Camaleón o cuando le llegó a disparar al Duende Verde. Son creadores de contenido que se dedican a hablar de cómics, series, películas y videojuegos del personaje, pero no solo usando temas que ya son recurrentes como los clásicos top 10 o cosas que no sabes del personaje, sino que incluso algunos llegan a hacer videoensayos hablando sobre ciertos puntos del personaje, ya sea en el cómic, en las películas, en el videojuego, etc. Los más conocidos en habla hispana son Uncharted Robbie, Rafatos y Spider Emilio.